Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir: este devocional es mi segunda gracia. Muy bien, entonces aquí estamos, familia, en este lunes en el que acordamos que vamos a ampliar no nuestros horizontes, pero sí nuestra concepción, nuestro entendimiento acerca de lo que vimos en 60 segundos el día de antes de ayer, en la noche, el sábado en nuestra asamblea. Presentamos una perla en la cual en esta ocasión hablamos que comúnmente se tiene la tradición, se tienen siempre muchas tradiciones que no aparecen en las escrituras, pero la gente las repite siempre. Caín mató a Abel con una quijada de burro o de asno. No sé quién fue el burro que inició esa tradición, pero se repite y se enseña inclusive. O sea, hay cualquier cantidad de tradiciones. Hemos considerado que los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y los ladrones Dimas y Gestas, y la caída del caballo de Saulo de Tarso cuando iba camino de Damasco, y las caídas de Jesús en camino al monte del Gólgota. Bueno, cualquier cantidad de historias, mitos, leyendas, pero eso no pasa nada, no hace ningún daño, pero es entretenido por lo menos darnos cuenta. La escritura dice a la letra que vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Eso es lo que relata. La vara de Moisés ya no existe, existe la vara de Dios. Y bueno, vienen las 10 plagas. Es muy interesante considerar, en el caso de las 3 primeras, lo que voy a leerlas a continuación para que veamos. Capítulo 7, versículo 9, la primera plaga. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Eso es lo que dice. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara. Muy bien, esa es la primera plaga, conversión de las aguas en sangre. Segunda plaga, la plaga de ranas. Capítulo 8, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Claramente dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara.
Tercera plaga, la plaga de piojos. Entonces, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Desde la primera señal que hace Aarón, claro, en compañía de Moisés, pero la vara que está haciendo la actuación y la mano que la sostiene es la mano de Aarón. Dios le había dado la instrucción, dice, para que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero ¿cómo las va a hacer? Pues aquí lo estamos viendo. Los hace por medio de Aarón. Esto es lo que se llama autoridad delegada. ¿Por qué? Porque capítulo 7, versículo 1, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, ya no puede hacer las veces de Dios y de profeta. Él era un profeta, pero para Faraón, Dios lo estableció como él mismo, o sea, como un Dios, no como un Dios, como Dios. Y Aarón, su profeta. ¿De qué manera entonces está interviniendo Dios Moisés? Está interviniendo por medio de su profeta Aarón. Bien, esto se llama, ya lo acabamos de decir, autoridad delegada. En la reunión del sábado en la noche, alguien, un varón, creo que es un muchacho, escribió: la perla me deja confundido, y entonces empiezo la semana confundido, no la entiendo. Y alguien le contestó, me parece que la hermana Nora Cristina de Manizales le contesta a ese personaje, que creo que es un joven, no lo conozco, le dice: no te preocupes, no me acuerdo las palabras, pero el lunes en el devocional el hermano siempre está explicando la perla, y así es. Entonces, básicamente, pues, puede suceder, y por eso no te preocupes si me estás escuchando, si no entiendes la perla en un momento dado, pues casi que estaría logrando el objetivo, en parte. El punto es, el lunes la estudiamos, el lunes la acabamos. En esta ocasión, ¿qué decía la perla? La perla dice que la tradición nos dice que fue Moisés el que actuó de esa manera con la vara, pero que la escritura nos muestra que pareciera que así va a ser, pero realmente no sucedió así. Fue la vara de Aarón. Ahora, básicamente, ¿qué significa? Que una vara se tire a lo que Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Bueno, pues ya, eso fue la charla del sábado. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara, dice Moisés. Échala en tierra. Tírala al piso. Diríamos más en nuestro español de hoy. Tírala al piso. Bien. Entonces,
al él obedecer y echarla en tierra, se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Es tan real, tan cierta que puede morder al dueño. Entonces, Dios le dice a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, la parte más distante de la cabeza, lo más lejos. La cola es el otro extremo más alejado de la boca, donde está su colmillo, donde está su glándula cargada de veneno. Está la ponzoña y está el veneno. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Bien, ese es el punto en cuestión. Era vara, la tira a tierra, se convierte en serpiente, la coge de la cola, vuelve a ser vara. Bien, pero ¿qué había sucedido entre una cosa y otra? Que los encantadores arrojaron sus varas se convirtieron también en serpientes. Y la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, si vara representa autoridad, hay una autoridad mayor. Hay una gran autoridad delegada en Aarón y en su vara, símbolo de la autoridad de Dios. Y entonces devoró, o sea, ¿dónde quedaron las varas de los encantadores, de los hechiceros y adivinos de la corte de Faraón? Quedaron ingeridas dentro del vientre de la gran serpiente que era la vara de Aarón. Muy bien, entonces, esto ya de suyo es una tremenda señal. La autoridad representada por la vara es mayor en la de Aarón que en la de los encantadores, hechiceros y adivinos de la corte de Faraón. Ellos tienen autoridad, pero la autoridad que tiene Aarón es mayor. Por eso su vara se devora a las otras. Y lo más importante, al convertirse en serpiente, en culebra, como dice literalmente la Reina Valera del 60, al convertirse en esa clase de ser viviente, un reptil, ha subido de reino. Era una vara pertenece al reino vegetal. Es un pedazo de madera que fue tomado de un árbol, ya no tiene vida en sí mismo, por eso se llama vara. No es una rama que habla de que está todavía la vida circulando por allí. No, es una rama seca, es una vara, un bordón, un cayado. Eso es lo que es. Y entonces, al convertirse en ese ser, está subiendo de reino. Es un reino que tiene inteligencia, que tiene capacidades maravillosas como la misma locomoción, arrastrándose, puede estar en un lugar, en otro lugar, y en otro, irse desplazando. Muy bien, entonces esto es un poquito de lo mucho que podemos encontrar en esta escritura. Bueno, las plagas siguen y la vara
va a acompañar a Moisés hasta el final de su ministerio. Ustedes recordarán, con la vara fue que golpeó la peña y dio agua, y después volvió a golpearla 2 veces, y pues pasó lo que pasó. Qué cosa tremenda. Dios le dice que había cometido ese error, y ahora también lo estudiamos. Cuando llegaron al mar rojo, le dijo: tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cómo les parece? Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Eso pasó. Y el versículo 26 del capítulo 14, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Ese es el relato. Moisés sigue utilizando después su vara. Pero en el caso que nos atañe, y las citas que leímos con las plagas que leímos, es una clara y neta autoridad legal. Dios delegó a Moisés, pero fue una delegación tan completa que Moisés hace las veces de Dios para Faraón, y Aarón es Moisés para Faraón. Bien, entonces todos los lunes estaremos explicando qué quiere decir. ¿Por qué no leemos después de haber orado, para que nos regale el Espíritu la posibilidad de tener un entendimiento cada vez más completo? Entonces oímos cantar el gallo, pero no sabemos en qué finca. Oímos la palabra, pero ¿qué es lo que estamos oyendo? Estamos en una materia que se denomina crítica textual. Crítica textual. Estamos leyendo y poniendo atención. Prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Muy bien, entonces, para el amigo que no entendió, pienso que ya a estas alturas ya la tiene más clara. Para la hermana que le contestó, muchas gracias, hermana, muchas gracias. Esperemos que cada vez que alguien no entienda, se meta y escriba, y su respuesta viene ya ahí mismo. La vamos a sacar. Le vamos a dar prioridad 1A. Listo, mis hermanos. Entonces, creo que estamos terminando. Y muy bien, mañana retomaremos nuestra línea, la que estamos trayendo desde el mismo sábado 1 de agosto en el devocional, cuando hablamos de nuestro método de crecimiento, porque llegamos a un tiempo en el cual ya las cosas no son iguales que nunca antes. Muy bien, un fuerte abrazo para todos, donde quiera que estés. Es importante, es muy importante que estemos todos los devocionales de esta semana, porque cada uno trae un empalme con los anteriores.
Entonces va teniendo un contexto, la historia, lo que sea que estemos considerando. En este caso, pues ya sabes de qué hablamos. Muy bien, sin más, entonces desearles un resto de día feliz, un resto de día de edificación. Toma un tiempo para lo que hablamos antier y ayer. Tienes un alma por alcanzar y ahí me vas a tener recordándote ese pequeño detalle. ¿Listos? Estamos terminando nuestro devocional. El lunes nos vemos esta noche y en devocional de mañana reempalmamos. No te lo pierdas.